Hola chicos, buenos días. Espero que me escuchen bien y que se encuentren bien con toda su familia. Déjenme bajo un poco subo un poco la pantalla por ahí. Bien. Por favor, denme un pulgar arriba si me escuchan bien y me ven bien. Por favor, si parece que todo está correcto. Bien, ahorita tenemos una asistencia alrededor de 7, 8 chicos, pero bien, vamos a hacer la tercera entrega de este tema que es muy interesante acerca de la luz antiinfecciosa. En, este, en esta sesión vamos a ver respecto al uso de la luz azul como agente antiinfeccioso. Recuerden que todo esto es debido a que todos los microorganismos van teniendo una creciente resistencia a los antibióticos y se está buscando en forma pues ya raya en lo desesperado agentes antiinfecciosos eh, que no que sean efectivos y que no lleguen a causar resistencia futura en, en, en los microorganismos. Y creo que es un campo muy novedoso donde todos ustedes pueden incursionar con todo el contenido de ingeniería que tienen ustedes. Eh, Bien, permítanme, voy a pasar a otra escena para ya dar inicio a la clase propiamente dicha. Bien, permítanme. Entonces, eh, vamos a ver el tema de la luz azul, que es la utilización de estas longitudes de onda como agente antiinfeccioso. Primeramente vimos la luz ultravioleta en su banda C como agente antiinfeccioso. También vimos la terapia fotodinámica, donde se utilizaba o se utiliza fármacos fotosensibilizadores con la idea de bañar las células o el tejido a tratar con este fármaco fotosensibilizador. Y después de un tiempo de haber aplicado este fármaco, las células sanas desechan este fármaco, pero tardan más en desecharlo las células cancerosas, por ejemplo, o bien los microorganismos. Se les expone a una luz y se efectúan ciertas reacciones químicas del fármaco ante la exposición de esa luz, lo cual se produce, digamos, radicales libres, especies reactivas de oxígeno, y hace que estas células que contienen este fotosensibilizador sean eliminadas, y que se supone que las células sanas ya han desechado ese fármaco y quedan a salvo, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a revisar esta otra técnica de la luz azul.
Bien, recuerden, pueden utilizar el chat para hacer alguna pregunta o un comentario. Voy a estar atento del chat y vamos a dar inicio. Permítanme tomar mi café. Bien. Recuerden, esta trilogía de presentaciones está basada en este paper, Light-Based Anti-Infective Ultraviolet C Irradiation Photodynamic Therapy and Blue Light and Beyond. Bien, como introducción, vamos a comentar esto. Uno de los avances más considerables de la biología ha sido el descubrimiento de las profundas diferencias entre los organismos celulares, es decir, las células eucariotas y procariotas, y acelulares, que son los virus, y a nivel celular las diferencias entre células con núcleo, eucariotas, y sin núcleo, procariotas, que son como las bacterias y las arqueas. Los términos procariotas y eucariotas se deben a E. Sharon y se empezaron a usar a principios de 1950. La principal diferencia radica en que las procariotas, el material genético no está separado del citoplasma. No hay núcleo que contenga a este material genético. Y en las eucariotas, el material genético está organizado en cromosomas rodeados por una membrana que lo separa del citoplasma, es decir, un núcleo. Vean, aquí tenemos unas células, unos microorganismos procariotas y eucariotas. Y vean la diferencia de tamaños. Estas andan de 1 a 10 micras y de 10 a 100. Ya las membranas, las características de las membranas las hemos discutido antes. Y vean cómo aquí está distribuido el material genético. No están delimitadas por una membrana que lo haga parecer un núcleo. Aquí sí. Vean, aquí tengo el núcleo donde tenemos dentro de él el material genético y también se encuentra en las mitocondrias. Esta es una imagen de un tipo de arquea que vamos a comentarla en un momento. Las células de los animales, las plantas, hongos, son eucariotas, mientras que las bacterias y arqueas, o también le llaman archeas, son procariotas. Así se conforma lo que se denomina el sistema de los tres dominios. Vean ustedes acá, permítanme un segundo. Todo este rango que está en azul son bacterias. ¿De acuerdo? Las arqueas son este pequeño rango. Y las células eucariotas, es decir, las que tienen un núcleo, como las de nuestro cuerpo, son estas. Es decir, se supone que todo partió de un microorganismo ancestral y del cual derivaron todas las procariotas. De las procariotas salió una rama que serían las arqueas y las eucariotas. Vean aquí la diferencia de tamaños de eucariotas, suelen ser las más grandes, enseguida las procariotas, los virus, proteínas, moléculas, átomos, ¿verdad? Permítanme, borro mi pizarra, un segundo. Ok.
Por otro lado, la microbiota, o también llamada microbioma, es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos pluricelulares, tales como nuestro cuerpo. Esta microbiota normal está en relación simbiótica comensal con el hospedador. Es decir, nosotros vivimos con muchos microorganismos que nos ayudan a digerir alimentos, a obtener vitaminas, etc. Sin ellos sería muy difícil nuestra vida, ya que también se obtienen ventajas de estos microorganismos, tanto como ellos lo obtienen del individuo. Estos ayudan en la digestión del alimento, producen vitaminas, protegen contra la colonización de otros microorganismos, ¿sí? Así como lo oyen, que pueden ser patógenos. A esto se le llama antagonismo microbiano. En el cuerpo humano viven aproximadamente 100 billones de microorganismos, los cuales se benefician de nosotros y nosotros de ellos. Mucha gente cree que las bacterias son malas, pero una gran mayoría de ellas realizan funciones vitales como la intervención en la expresión de genes y la prevención de enfermedades. Es por eso que la microbiota también ha sido llamada el órgano perdido o el genoma extendido. La microbiota normal está constituida por una multitud de bacterias, hongos, protozoarios y otros microbios. Esta convive en contacto directo con el hombre y excede el número de células corporales del ser humano en una relación de 10 a 1, es decir, por cada célula humana hay 10 microbios. Tomando en cuenta que el cuerpo humano se compone de aproximadamente 10 a la 13 células, el organismo humano lleva consigo alrededor de 10 a la 14 células que no son propias. Veamos otro concepto interesante que nos va a ayudar a entender algunas ideas que se expondrán más adelante. La apoptosis. Uno de los procesos más importantes para el mantenimiento de la homeostasis en el organismo es la apoptosis, también denominada muerte celular programada. La evasión de la apoptosis es una de las principales causas de transformación celular hacia la malignidad. Muchos virus han mostrado capacidades para modificar el proceso apoptótico, entre ellos el VPH, este es el virus del papiloma humano, el cual interfiere por medio de sus oncoproteínas en dos formas. Reacciona con los receptores y las moléculas que participan en el mecanismo de muerte y crea condiciones propicias para el desarrollo de cáncer. La palabra apoptosis deriva del griego apo, que significa separación o derivación, y tosis, que quiere decir caída. Este término se utilizaba en la antigua Grecia para describir la caída de las hojas de los árboles en el otoño. Con esta expresión se resalta el carácter fisiológico de la apoptosis, ya que implica que para que un organismo funcione adecuadamente, no solo debe tener la capacidad de producir nuevas células, sino también la habilidad de eliminarlas. En contraste con la necrosis, que es la muerte de tejido por alguna causa extraña, la cual puede provocar una reacción inflamatoria. La apoptosis remueve las células de una manera silenciosa y paulatina, sin inducir inflamación. El proceso apoptótico puede ser dividido en 3 etapas. 1. Iniciación, en la cual la célula recibe el estímulo que la conduce a la muerte. 2. Ejecución, que es
cuando ocurre la mayor parte de los cambios morfológicos y bioquímicos, características de la apoptosis. Y 3, eliminación, en la cual los restos celulares son fagocitados por macrófagos y las células adyacentes. Los virus han evolucionado para replicar su propio genoma, utilizando en la mayoría de los casos la maquinaria de replicación de sus hospederos. Es decir, los virus infectan, entran a una célula y utilizan el mismo mecanismo interno de la célula para replicarse ellos mismos. Pero no lo utilizan para inducir cáncer. Por lo tanto, se puede considerar la inducción de tumores o de cáncer como un accidente biológico o un producto secundario de la bioquímica de la propagación del virus. Con el fin de sintetizar grandes cantidades de ADN viral durante la infección, la mayoría de los virus de ADN deben crear primero un estado propicio para la replicación de su genoma, induciendo la expresión de las proteínas necesarias para la progresión del ciclo celular. Por lo tanto, muchos virus de ADN estimulan la síntesis de ADN en sus células hospederas. Entonces, los virus entran a las células y crean las condiciones idóneas para poder replicarse. ¿De acuerdo? Sin embargo, si por alguna razón la infección productiva o lítica en algunos casos se aborta por el virus y el estímulo proliferativo se mantiene, la infección viral puede resultar en transformación y finalmente en un cáncer. Es decir, puede ser que por algún error de un origen desconocido, el virus tenga que abandonar su autorreplicación, pero deja la maquinaria en marcha y esta célula sigue replicando y replicando células como ella. Cuando ocurren eventos de transformación que lleven al cáncer, el genoma viral ha debido persistir en las células infectadas, ya sea mediante la integración estable del ADN viral en el ADN celular o mediante la replicación del ADN viral como un elemento extracromosómico. Es decir, se van y dejan la maquinaria funcionando. Las células sanas tienen proteínas supresoras de tumores, como el gen P53, que induce la respuesta de la célula ante el daño del ADN, deteniendo el ciclo celular en caso de mutación. Es un gen supresor tumoral que desempeña un papel importante en la apoptosis y el control del ciclo celular. De modo que en las células sanas, cuando se activa este gen P53 y se detecta una mutación en el ADN, este gen se activa y detiene toda esta maquinaria, ¿de acuerdo? Para evitar que se generen tumores. Además, hay enzimas reparadoras del ADN, las cuales son desactivadas por el virus, que junto con el gen P53, que podría detener el ciclo celular, pues quedan inactivados. Y esto resulta en un estímulo de proliferación con inestabilidad genética. Además, la capacidad de generar apoptosis es abolida. Se puede decir, entonces, que estas células adquieren inmortalización celular. En otras palabras, cáncer. A esto, en muchos papers, cuando lleguen a profundizar en estos temas, van a encontrar todos estos conceptos
Y bueno, aquí los platicamos en forma entendible para que lo entiendan cuando lleguen a revisar a más profundidad estos temas. Bien, vamos a ver la luz azul para enfermedades infecciosas. Otro enfoque novedoso basado en la luz es el uso de la luz azul. Esta tiene un rango de 400 a 500 nanómetros como monoterapia. Está ganando cada vez más atención debido a su posible efecto antimicrobiano sin la adición de un fotosensibilizador exógeno, como en la terapia fotodinámica que revisamos la sesión anterior. Además, se acepta que la luz azul es mucho menos dañina para las células de mamíferos que la radiación ultravioleta. Además de los beneficios de seguridad, la exposición prolongada de los materiales a la luz visible de 405 nanómetros no induciría los niveles problemáticos de fotodegradación asociados con periodos similares de exposición del material a la luz ultravioleta, particularmente en la región C, que es de alrededor de 254 a 260 nanómetros. La respuesta biológica a la luz azul fue reportada por primera vez en 1881 por Darwin, quien informó la respuesta fototrópica en las plantas a la luz azul, es decir, la respuesta hormonal de la planta que puede tener un crecimiento diferencial, es decir, que se puede ladear la planta hacia un lado u otro, ¿verdad? Como la reorientación del tallo buscando al sol, ¿verdad? La luz solar. Hasta ahora, la respuesta fototrópica a la luz azul se ha identificado en los 3 dominios biológicos, incluidas las bacterias, eucariotas y arqueas. Recientemente se han realizado nuevos descubrimientos interesantes sobre los genomas de muchas bacterias y hongos fotosintéticos y quimiotrópicos que cuando crece una parte de la bacteria o planta con un estímulo químico y que pueden codificar proteínas fotorreceptoras. Es decir, se ha encontrado que muchos microorganismos tienen proteínas que son fotosensibles. Por ejemplo, se han estudiado los receptores de luz azul en el hongo Neurospora crassa. Estos son los hongos que salen en el pan. Y en otros hongos, que básicamente son dos, criptocromos y los fototropinas. Estas dos proteínas desatan una cascada de reacciones internas que controlan las respuestas a los cambios diarios en la intensidad de la luz y también están involucrados en la modulación del reloj circadiano. Las fototropinas y los criptocromos son proteínas fotorreceptoras. En concreto, en términos generales, todo este conjunto son las flavoproteínas, que mediante las respuestas de fototropismo en las plantas superiores permiten a estas responder y alterar su crecimiento y su comportamiento en respuesta a la luz ambiental. Se han estudiado otros fotorreceptores en las bacterias, como la Escherichia coli. Recuerden, forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal. Participa en el correcto funcionamiento del proceso digestivo y en la producción de las vitaminas B y K. Pero hay clonas de esta Escherichia coli que son muy peligrosas, como la E. coli diarrogenéticas o intestinales, que producen infecciones terribles. Y la Acinetobacter baumannii,
que recuerden, produce neumonía severa e infecciones del tracto urinario. Y están codificadas funcionalmente para la producción de una proteína llamada BLuF, con la detección de luz azul usando las proteínas de la familia flavina, ¿verdad? Los descubrimientos de estos fotorreceptores han desencadenado el nuevo concepto de que no solo las bacterias fototróficas, sino también los microorganismos fotosintéticos y quimiotróficos pueden detectar la luz. Más aún, se ha encontrado que algunas bacterias y hongos pueden elegir su estilo de vida entre el estado planctónico unicelular móvil, es decir, que pueden elegir ser errantes, estar viajando dentro de un ambiente o un organismo, y el estado comunitario multicelular, que forme biopelículas, y esto por vías fotorreguladas. Se ha demostrado que la luz azul es un factor crucial que puede afectar todas estas respuestas fisiológicas y decidir el estilo de vida bacteriano. La luz azul no solo puede regular la motilidad bacteriana y suprimir la formación de biopelículas, sino que también potencia la inactivación por luz de las bacterias. Por otro lado, la presencia de luz azul también puede activar o aumentar la virulencia bacteriana. Se ha demostrado la letalidad de la luz azul para las bacterias tanto in vitro como in vivo, lo que produce un efecto bactericida de amplio espectro en bacterias gram negativas y gram positivas. Bien. Si bien se ha informado que el rango de longitud de onda de 402 a 420 nanómetros es el rango espectral antimicrobiano más efectivo, también se ha encontrado que las longitudes de onda de 455 nanómetros y 470 nanómetros tienen potencial antimicrobiano para algunas especies bacterianas, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Recuerdan, ya lo hemos comentado en las sesiones anteriores, este es el MRSA, ¿de acuerdo? El Staphylococcus aureus. Produce una amplia gama de enfermedades que van desde infecciones cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales como foliculitis, conjuntivitis, hasta de riesgo vital como celulitis, abscesos profundos, meningitis, sepsis. La sepsis es lo que produce el choque séptico, el síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas que son potencialmente mortales asociadas a una infección, hasta endocarditis, neumonía, y también afecta al aparato gastrointestinal. El mecanismo preciso del efecto antimicrobiano de la luz azul aún no está completamente entendido. La hipótesis generalmente aceptada es que la luz azul excita las porfirinas y flavinas intercelulares endógenas para que se comporten como si fueran fotosensibilizadores. Y esta absorción de fotones conduce secuencialmente a la transferencia de energía y a la producción de ROS, de las especies de oxígeno reactivas altamente citotóxicas, específicamente el oxígeno singlete, de manera similar a la terapia fotodinámica. Si recuerdan, llegamos a platicar acerca del oxígeno singlete, el tringlete, los radicales de oxígeno altamente oxidativo, etcétera, ¿verdad? Bien, permítanme dar un sorbo de mi café. Entonces,
Básicamente, la teoría que se tiene es que, a diferencia de la terapia fotodinámica que comentamos en la sesión anterior, donde se aplica un fármaco fotosensible y que después, al ser irradiado con una luz de cierta longitud de onda, este fármaco reacciona y produce radicales de oxígeno altamente oxidantes, lo cual hace que las células que contienen el fármaco fotosensible mueran. Pero aquí la idea o lo que se cree es de que toda esta familia de porfirinas y flavinas actúan como si fueran un fotosensibilizador con la luz azul, ¿verdad? Esa es la hipótesis. La luz azul es letal para muchas especies de bacterias y hongos, incluso los hongos filamentosos, aunque la efectividad depende de la longitud de onda de la luz, los niveles de energía y el género y las especies microbianas deben de ser reactivas a cierta longitud de onda de esta banda de luz azul. Las fuentes de luz azul no coherentes, como el LED, lámpara halógena y la luz de polimerización por arco de plasma. Recuerden, esta luz de polimerización es la que utilizan los dentistas cuando nos ponen una resina y después nos acercan una varita con un LED en la punta, y que esa luz azul que emite ese LED hace que se endurezca la resina en nuestro diente, ¿verdad? Entonces, estas fuentes de luz son no coherentes. Si recuerdan, alguna vez comentamos en alguna sesión que esta luz no coherente, como de los LEDs y de estas lámparas que comentamos, es que se emiten fotones, se podría decir al azar en el elemento que radia, ¿verdad? Por ejemplo, una luz láser es una luz coherente, porque ahí todos los electrones brincan de un estado a otro en sincronía y todos los fotones salen, digamos, al mismo tiempo. En los mismos tiempos salen los fotones y esa se le llama luz coherente. Cuando los fotones brincan sin sincronía alguna entre todos los átomos del elemento radiante, se le llaman luz no coherente. ¿De acuerdo? Se utilizan a menudo esta luz no coherente en estudios in vivo e in vitro. Se ha informado de la eficacia bactericida in vitro de la luz azul para la Escherichia coli, la MRSA y la Pseudomonas aeruginosa. Incluso el Streptococcus mutans, es, entre otras cosas, causa las caries, en biopelículas cultivadas. MacLean y colaboradores estudiaron el efecto bactericida de la luz azul de 405 nanómetros emitida por un conjunto de LEDs en algunas especies bacterianas gram positivas. Por ejemplo, el Staphylococcus epidermis. Estos están en la piel, interviene en la endocarditis y produce biopelículas en los catéteres o en las prótesis valvulares cardíacas mecánicas. También en el Staphylococcus aureus, también en el Enterococcus fecalis. Este microorganismo es ultra resistente a los fármacos, es XDR. Habita en el tracto gastrointestinal, causa infecciones comprometidas en humanos, es decir, muy difíciles de tratar.
También el Streptococcus pyogenes. Este produce desde faringitis hasta terribles infecciones. Quizá hayan escuchado la bacteria comedora de carne, ¿verdad? Otra gran positiva sería la Clostridium perfringens. Esta está en intestinos, puede causar gangrena gaseosa, también es una infección muy fuerte. La Escherichia coli, y también en gram negativas, como la Acinetobacter baumannii, que produce neumonía severa e infecciones del tracto urinario. Otra gram negativa sería la Pseudomonas aeruginosa, la Proteus vulgaris, la CAP neumonía y otras, ¿verdad? Todas ellas asociadas con infecciones adquiridas en hospitales. Los resultados demostraron que la mayoría de las especies gram positivas y gram negativas fueron eliminadas con éxito, excepto el Enterococcus fecalis, que fue la menos sensible a la inactivación por luz azul de 405 nanómetros. Murdoch y colaboradores informaron que el efecto bactericida de la luz de alta intensidad de 405 nanómetros, administrada por una serie de LEDs sobre patógenos bacterianos taxonómicamente diversos, como de los géneros Salmonella, Shigella, que produce muchas infecciones de diarrea, la Escherichia coli, Listeria monocytogenes, que produce listeriosis, es una grave infección intestinal, y la Mycobacterium tuberculosis, que produce tuberculosis. La Listeria monocytogenes se inactivó más fácilmente en suspensión, mientras que la Salmonella entérica, que es la que causa tifoidea, fue la más resistente. En las pruebas de exposición superficial, la Listeria monocytogenes fue más susceptible que las bacterias entéricas gram negativas a la luz azul de 405 nanómetros, cuando se expuso en una superficie de agar, de un tipo de gelatina, pero curiosamente menos susceptible que la Salmonella entérica después de dejarse secar sobre superficies plásticas tipo PVC y acrílico. La Mycobacterium terrae, que fue elegida como un microorganismo sustituto seguro como comparativo para la Mycobacterium tuberculosis, que es altamente patógena, fue inactivada de 4 a 5 log de unidades formadoras de colonia por mililitro, con una dosis de irradiación de entre 144 y 288 joules por centímetro cuadrado, con luz azul de 405 nanómetros. La fotoinactivación de la luz azul, evaluada para otras bacterias como Helicobacter pylori, esta es la que causa infecciones en el estómago, así como úlceras y cáncer. La Cutibacterium acnes, esta se alimenta de los ácidos grasos de las glándulas sebáceas de la piel y forma parte de la microbiota normal, pero se asocia mucho al acné. La Porphyromonas gingivalis, esta es un microorganismo pues terrible, es la principal bacteria de la gingivitis, de infecciones pulmonares, incluso se asocia con el Alzheimer. Y algunas bacterias pigmentadas en negro. Se ha atribuido a la fotoexcitación de las porfirinas intracelulares endógenas por luz azul en la región de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros y más particularmente de 400 a 420 nanómetros en los casos de la H. pylori y de la C. acnes.
Los estudios sobre el efecto antimicrobiano in vitro de la luz azul se resumen en la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla tenemos ya un resumen de muchos reportes de grupos de investigación en diferentes partes del mundo, de los ensayos que han hecho con luz azul a las diferentes longitudes de onda, como vemos acá, y la irradiación o fluencia. Recuerden ustedes, la irradiación nos referimos a joules por centímetro cuadrado, o fluencia, que nos referimos a miliwatts por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, con la fuente de luz que reportan a una irradiación o fluencia que utilizaron y las especies bacterianas o cepas que fueron objetos de la investigación. Y aquí los resultados que obtuvieron. Por ejemplo, con la Helicobacter pylori obtuvieron más del 99.9% de eliminación, de inactivación, del microorganismo. Esto representaría como un 3 log, ¿verdad? O 4 log de inactivación. En este caso, con la Pyrophormonas gingivali, más del 75% de inactivación, y así con todas las demás especies, como lo han reportado. Permítanme, borro mi pizarra un segundito. Bien. Vamos a ver los efectos de la luz azul en las células y tejidos del huésped. Es decir, bien hemos visto que la luz azul afecta el tejido o al microorganismo, pero ¿cómo afecta a las células del huésped o del hospedero? Es muy importante evaluar el posible daño que la luz azul puede causar contra las células y tejidos del hospedero para evitar daños no específicos. Sin embargo, solo unos pocos estudios se han llevado a cabo hasta ahora en esta área. En un estudio in vitro, Hockerberger y colaboradores mostraron que algunas células, como los fibroblastos, esto es, tejido conectivo, que genera el colágeno para los tejidos e interviene en su reparación. Entonces, en los fibroblastos de ratón, en los queratinocitos del prepucio de humanos, las células epiteliales de riñón de los monos se irradiaron con luz azul de 450 nanómetros a 6.3 watts por centímetro cuadrado durante 20 minutos respectivamente. Produjeron peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Esto es, recuerden ustedes, el peróxido de hidrógeno es un importante ROS, una especie reactiva de oxígeno que puede provocar daño celular y podría causar cambios patológicos asociados con la exposición a la luz azul. Snitkin y colaboradores estudiaron los efectos de la iluminación de luz azul en dos líneas celulares de queratinocitos inmortalizados. Recuerden, hablamos en la introducción de esta sesión que cuando se habla de, por ejemplo, queratinocitos inmortalizados, quiere decir que se les indujo el cáncer, ¿verdad? De estos dos tipos, el HACAT y el HTERT1.
Las células se irradiaron con luz azul de 420 nanómetros a fluencias de 54 o 134 millijoules por centímetro cuadrado. Los resultados mostraron que la luz azul inhibió la liberación de un mediador llamado IL-1. Este se llama interleucina 1. Este es un mediador clave en la respuesta inflamatoria ocasionando fiebre. Esto es, como inhibió la liberación de este agente, quiere decir que no hubo inflamación y menos otros estados febriles en el tejido, lo que demostró que la luz azul tiene potencial antiinflamatorio en los queratinocitos. Goodley y colaboradores investigaron la interacción de las células epiteliales retinianas primarias humanas con luz azul de 390 a 550 nanómetros con 2.8 milivatios por centímetro cuadrado e informaron un daño significativo al ADN mitocondrial después de 3 horas de exposición a la luz. Que bueno, 3 horas sí es bastante tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo, la liberación de ROS, especies reactivas de oxígeno, como el oxígeno singlete, como los radicales de oxígeno altamente oxidativo y como los iones hidroxilo, aumentó en las mitocondrias aisladas después de la irradiación. Por lo tanto, se ha confirmado que la luz azul puede dañar las células a través de la liberación de ROS y el daño posterior al ADN. Este ensayo fue en células retinianas pigmentarias humanas, como ya revisamos más a fondo estas en la sesión anterior. Pero vean ustedes, esto es con exposiciones a 3 horas. Pero hay que tener las previsiones correspondientes, ¿verdad? Por el contrario, una reciente investigación clínica realizada por Klein Penning y colaboradores no demostraron efectos secundarios significativos en la piel humana con esta luz azul. 8 voluntarios sanos fueron iluminados con una fuente de luz azul de 390 a 460 nanómetros con un pico de emisión en los 420 nanómetros durante 5 días consecutivos con una irradiación de 20 joules por centímetro cuadrado. Para analizar los efectos de la irradiación, se analizaron las biopsias de piel para la expresión del gen P53. Recuerdan, lo vimos en la introducción. Este gen es el que puede inhibir el ciclo celular cuando hay indicios de una mutación. También entonces se revisaron células de la piel que fue irradiada en busca del P53, en busca de vacuolización, de células de quemaduras solares, de elastosis, metaloproteinasa de matriz 1, el MMP1 y expresión de la melanina. Como resultado, no se observaron células inflamatorias ni de quemaduras solares antes o después de la irradiación. Es decir, no sufrieron daños las células de la piel que fue irradiada después de este tratamiento. Conclusiones. En resumen, se ha encontrado que la luz azul a ciertas longitudes de onda, en el rango de 402 a 420 nanómetros, es efectiva en la inactivación de patógenos tanto en laboratorio como en clínica. Los resultados generales demostraron ser positivos en todos los estudios.
Este es un nuevo enfoque convincente que puede eliminar una amplia gama de bacterias patógenas médicamente importantes, incluidas la MRSA, el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii y Enterococcus fecalis, que este es, como comentamos, es extra resistente a las drogas, a los fármacos. La ausencia de un requisito para el pretratamiento con un fotosensibilizador aumenta su probabilidad de aplicaciones generalizadas, aunque se han observado discrepancias en la eficacia antibacteriana en diferentes estudios. Es probable que las diferencias se deban a los diferentes regímenes de suministro de luz utilizados en los estudios, las diferencias en los espectros de las fuentes de luz, las diferencias en las fluencias de luz, los géneros, variables microbianos, las diferentes poblaciones de pacientes, etc. Es decir, como no hay estudios más profundos y en poblaciones más amplias de bacterias o de microorganismos, todavía los estudios se deben de ecualizar para que todos los investigadores, cuando reporten fluencias o irradiancias, sean las mismas en todos lados y no haya discrepancias ni en longitudes de onda ni en los tipos de microorganismos estudiados, ¿verdad? Sin embargo, la aplicación clínica de la luz azul para las enfermedades infecciosas aún se encuentra en su etapa inicial de desarrollo. Los tamaños de las muestras de todos los estudios clínicos publicados todavía son muy limitadas y las bacterias objetivo son principalmente Cutibacterium acnes, Helicobacter pylori. Estas son las que se usan de batalla. Se requieren estudios adicionales con muestras mayores para optimizar los parámetros de la terapia con luz azul e investigar el uso de la luz azul para las infecciones causadas por una gama más amplia de patógenos. Bien, chicos, entonces aquí terminamos este tema de luz antiinfecciosa, en este caso con luz azul. Y bueno, como ven, este tema todavía podríamos decir que está en sus inicios de investigación. Ustedes pueden investigar por internet y ya van a encontrar muchos equipos que utilizan estas terapias de luz azul, pero con fines cosméticos, de belleza, etcétera. Pero ya los estudios profundos para utilización en clínica aún está, digamos que en pañales. Y ustedes pueden incursionar en estos temas, en cuanto puedan, meterse a la red, investigar, e inclusive puedan concebir equipos, que eso es lo mejor que ustedes pueden hacer, porque saben de instrumentación electrónica, bioelectrónica y bioinstrumentación, de modo que ustedes pueden concebir equipos con LEDs de diferentes longitudes de onda de luz azul, o bien con la terapia fotodinámica, o bien con la luz ultravioleta, la UVC, ¿verdad? Entonces, ahí está el campo de acción. Es como un nuevo continente encontrado y que ustedes pueden ser de los primeros colonizadores. Bueno, ya no de los primeros, pero
pero de las primeras oleadas de ingenieros que incursionen en esta área, porque créanme, la preocupación en el área médica de la creciente resistencia de los microorganismos a los fármacos es alta. Esa preocupación es muy alta y hay que atacar, hay que buscar nuevas formas de inactivación de virus. Bien, chicos, quedo a sus órdenes para alguna pregunta, comentario, sugerencia. Y miren, esta sesión resultó ser de alrededor de 1 hora, porque ya esta tercera parte pues era más corta. Permítanme pasar para acá. Entonces, podríamos tener nuevas ideas al respecto. Ya de aquí en adelante ya no les voy a dejar tareas, simplemente quizá como una tarea para los que quieran, no es obligatorio entregarla, pero sí es importante para su propia formación, es investiguen de las 3 formas de utilización de luz antiinfecciosa, la UVC o la terapia fotodinámica o la terapia con luz azul, y que pudieran ustedes concebir un sistema, vaya que lo diseñen con sus Arduinos, que ustedes digamos que pudieran comprar lámparas ultravioleta, UVC o diodos de luz azul en las longitudes de onda que comentamos, o bien concebir, suponiendo que tuvieran los fotosensibilizadores, los fármacos fotosensibilizadores, que los pudieran tener a la mano, cómo concebirían un sistema que, por ejemplo, con un tipo endoscopio puedan entrar a una cavidad corporal, poner un fármaco fotosensible y después irradiar, etcétera. ¿Cómo lo harían? ¿Qué técnicas utilizarían? ¿Verdad? Quizá algunos cronómetros para controlar la exposición de la longitud de onda en ese tejido, es decir, ya tener los datos de irradiancia o fluencia a las que se va a someter ese tejido por cualquiera de las 3 formas, ¿verdad? Entonces, hagan ese ejercicio mental como si tuvieran que hacerlo, y va a ser muy interesante y estaría muy bien que pudieran hacer un pequeño boceto, un documento donde pudieran poner estas ideas, porque muy posiblemente en el futuro la gran mayoría de investigadores se va a volcar en estos temas y me gustaría que ustedes fueran de los primeros que innovaran en esto. Bien, chicos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco su atención, sigan cuidándose. Recuerden, dejamos la entrega de los últimos trabajos para este viernes, y bueno, seguimos en contacto, chicos. Hasta luego.